acta de la sesión 234 y 235 quedan a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se recibió un proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutiva las penas privativas o restrictivas de libertad para establecer un régimen de cumplimiento de condena en favor de personas mayores de 75 años de edad. 2. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de designación de los fiscales regionales del Ministerio Público. 3. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutiva las penas privativas o restrictivas de libertad para aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de las personas que padezcan una enfermedad terminal. 4. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica, acuerdo de la Cámara de Diputados que remite a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios y el carácter multicultural de la nación chilena, correspondiente al boletín 10.281-07, una vez despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 5. Comunicación del diputado señor Jaime Pilowski, mediante el cual solicita poner en tabla el proyecto de reforma constitucional para hacer obligatoria la comparecencia de exfuncionarios públicos a las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados. 6. Comunicación del gabinete de la ministra de Bienes Nacionales, mediante el cual excusa su participación a la sesión de mañana, miércoles 21 del presente, por razones de agenda. 7. Comunicación de la gerencia de la Sociedad Nacional de Pesca, por la cual solicita participar en la discusión del proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, en primer lugar le doy la más cordial. Perdón, diputado Cristian Monque. Gracias, presidente. Oiga, estaba escuchando la cuenta y veo que hay dos proyectos, uno de los cuales yo participé y firmé, que hice relación con los enfermos terminales y el cumplimiento de la condena. Sería bueno, también hemos leído en los diarios varias veces, hemos escuchado al ministro respecto de este tema. Y hoy día leí que el gobierno andaba detrás de resolver este asunto en un comité político, no sé si será una versión oficial, no sé, pero al menos así quedó reflejado en los diarios. Entonces, presidente, sería bueno, ya que están los proyectos en cuenta, se leyeron, están y forman parte de esta comisión, buscar la manera de avanzar en debatirlo, en conversarlo, en discutirlo, tal como se hizo en su minuto con las indicaciones que trataron esta materia y que todos llegamos a la conclusión que era mejor, dado el apuro y la manera como se había hecho, hacerlo en proyectos distintos, que se resuelva, que se vea, se analice, etc. Y junto con eso también, presidente, hacer un planteamiento que yo he visto que hemos intentado de buena manera de parte suya, de poner varios proyectos de ley en tablas de iniciativa de los parlamentarios, pero no hemos resuelto ninguno. Entonces, proyectos bien interesantes, muchos, pero sería bueno que, ya que el proceso, la presidencia suya, entiendo, no sé cómo será el acuerdo político, pero entiendo que termina a finales de enero, ver la manera de despachar alguno de ellos. Hay varios que están dando vuelta por ahí, el mismo suyo, que hizo relación con el derecho al olvido, la imprescriptibilidad de la acción penal en el tema de los delitos de abusos de menores. Y hay otros más también, son dos que me acuerdo en este minuto, pero sería bueno tratar de resolver, porque hemos puesto mucho en tabla, hemos escuchado a mucha gente, pero no hemos cortado el queque con ninguno. Entonces, solamente una sugerencia respecto de ese tema, de los dos temas, el primero y en cuanto a poner en tabla la discusión de estos temas, y segundo, resolver lo que hemos ido avanzando. Muy bien, diputado Cristian Monque. Yo creo que los dos planteamientos de ustedes son súper atendible y de hecho hemos conversado y lo vamos a tener que concretar el tema de las mociones, o sea, de poder entre nosotros hablar cuáles son las mociones realmente que nos interesa, que finalmente podamos llevarlas a cabo y sacarlas ojalá dentro de este año en la medida en que sean mociones que nos interesen realmente y que tengan un despacho adecuado y fácil. Bueno, incluso lo hemos conversado con el ministro también en el día de ayer en el almuerzo. Pero hoy día, en primer lugar, le doy la más cordial bienvenida al señor ministro de Justicia, don Jaime Campos. Para nosotros un gusto tenerlo acá y la invitación que le hiciéramos, tal como consta en ella, es con el objeto de poder escucharlo a ustedes sobre la agenda legislativa que tiene esta cartera para que nosotros podamos tener conocimiento de ella.
Ministro, muy bienvenido nuevamente y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, como le señalé ayer a varios integrantes de la comisión, un agrado de poder reunirme con los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Lo cierto es que este era un deber que lo tenía pendiente, pero por distintas razones no lo había podido concretar, ya que he estado preferentemente abocado a otros temas y básicamente durante semanas mis esfuerzos los dirigía a tratar de sacar la aprobación de la ley de presupuesto del Ministerio, lo que en definitiva se logró. Bueno, y es un hecho público y notorio que también hemos estado haciendo un esfuerzo por ordenar el Ministerio y los servicios dependientes del Ministerio relacionados con el Ministerio, ya tarea que la tengo muy avanzada y por tanto puedo ya entrar a conversar sobre los temas de fondo que nos competen, básicamente lo que va a ser nuestro quehacer legislativo. Como les dije ayer, esta es una materia que la hemos estudiado mucho en el interior del Ministerio. Obviamente la hemos conversado con la moneda, fundamentalmente con la SECPRES y también con la presidenta. Y estamos conscientes de una realidad que no podemos, por lo menos nosotros, soslayar. Y la realidad es la siguiente. En teoría, a este gobierno le queda 1 año, 3 meses, prácticamente desde el momento en que yo asumí. Sin embargo, si somos francos y realistas, la actividad legislativa dudo que vaya a ser más allá de 7 meses. Va a ser el mes de enero y de marzo a agosto con suerte, porque entendemos que pues vienen las elecciones parlamentarias y ustedes tienen que dedicarse a otros temas, de manera que el plazo que tenemos, el tiempo que tenemos para avanzar legislativamente es muy reducido. En tercer lugar, la lista de materias de iniciativas legislativas que están en ambas ramas del Congreso son enormes. Creo que superamos ya los 40, 45 proyectos de ley. Y bueno, ya es imposible que avancemos en todo. Y como dicen, hay que entrar a priorizar. Y ya ese ejercicio lo hemos hecho dentro del Ministerio y con la moneda, y a ello es lo que me voy a referir a continuación. Sin embargo, y antes que eso, y yo creo que nos va a servir también para entender mejor lo que podemos hacer, a raíz de un oficio que envió la Comisión al Ministerio, yo aquí les traigo una relación de todo lo que son los avances que en materia de justicia ha tenido el Parlamento y la Cámara desde el año 2014 a la fecha de hoy, que corresponde, por cierto, al periodo de este ejercicio parlamentario, y en los que a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le ha correspondido un rol fundamental. Simplemente les voy a leer los titulares y se los voy a dejar, presidente, y si quieren se los hacemos llegar también por vía electrónica. Por ejemplo, para que vayan ustedes acordándose, se aprobó la ley, ustedes aprobaron la ley 20.802 que modificó la ley 19.178 que creó la Defensoría Penal Pública con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes.
Esta fue una ley promulgada el 31 de diciembre del 2014 y publicada en enero del 2015. En materia de infancia y adolescencia, igual, se presentó el proyecto de ley, o está en tramitación, el proyecto de ley del sistema de garantía con derechos a la niñez, y que está en la Cámara de Diputados con un primer informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, y ya voy a volver sobre este proyecto a continuación. Siempre en materia de infancia y adolescencia. Está en tramitación el proyecto de ley que regula las entrevistas videograbadas y medidas de seguridad de resguardo de menores de edad víctimas de delitos contra la integridad sexual. Esto acaba de ser aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y va a pasar a la sala en estos días. Voy a volver sobre este punto, ya están terminados los proyectos que crean el servicio de reinserción, los servicios de reinserción social, digamos, el proyecto de ley que divide el Sename, tanto en su dimensión de menores infractores de ley como de menores simplemente vulnerables, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, y confiamos de que estos ambos proyectos ingresen al Parlamento en las próximas semanas. Está en tramitación hoy en el Senado el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de las Niñas. Está en tramitación y también en el Senado el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de las Niñas. En el área de Derechos Ciudadanos, como ustedes bien saben, el año pasado, en diciembre, promulgaron la ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y que introdujo adecuaciones a la ley orgánica del Ministerio de Justicia. Esta ley ya entró en vigencia y la Subsecretaría de Justicia, que ahora tiene expresión presupuestaria en la ley de presupuesto cuya tramitación acaba de concluir, ya entra a operar y a funcionar plenamente el 2 de enero próximo. El 11 de noviembre del año 2016 se promulgó la ley que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y fue publicada en noviembre de este año. Está en elaboración por la Subsecretaría de Derechos Humanos y calculamos que también se va a hacer un esfuerzo por ingresarlo, el anteproyecto que crea un mecanismo nacional de prevención de la tortura y que designa el Instituto Nacional de Derechos Humanos para cumplir con esos propósitos. Siempre en el ámbito de los derechos ciudadanos, recuerden ustedes que el 13 de abril del 2015 se promulgó la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil. Estamos ya prontos o próximos a ingresar, aun cuando no es de nuestro ministerio, quiero dejarlo bien claro, usted sabe que todo lo manejan otros, pero en algún minuto nos tienen que consultar. Esto lo conduce la Secretaría General de Gobierno, el proyecto de ley de matrimonio igualitario. En cuanto al área de derechos ciudadanos, hay un proyecto de ley pendiente que corresponde a una moción parlamentaria que está en el Senado, que es el que se refiere a la identidad de género. En lo que se vincula con el Ministerio Público, en agosto del 2015 se promulgó la ley que fortaleció el Ministerio Público. En el ámbito de la justicia, también el año 2015 se aprobó la ley que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Les hago presente que ayer asistí al acto
junto con el presidente de la Corte Suprema, y que fue la Corte Suprema donde ya estas nuevas prácticas, estos nuevos procedimientos se socializaron en todo el país y entraron en vigencia en todo el país, porque nos faltaba ni más ni menos que la región metropolitana, la quinta región y la octava región, que con el respeto de otras regiones, eso no sé, pues será el 60 o el 70% del Chile real, en cuanto a población se refiere. Bueno, hay otras leyes menores, pero que son importantes. Acuérdense que ya se aprobó la ley que suprime el feriado judicial, en medio de la protesta de muchos abogados, entre los que me incluí en su minuto. También el año 2015 ustedes aprobaron la ley que creaba 71 juzgados, y en los que se incluyeron los juzgados de Alto Hospicio y Puerto William, que eso fue una idea que surgió de aquí, del Parlamento. En el caso de Puerto William ya está en funcionamiento el tribunal, porque y lo mismo en Alto Hospicio, porque me correspondió a mí designar a los magistrados que están ejerciendo esos cargos. También hubo otra ley el año 2015 que modificó el Código de Tribunales en el ámbito de la atribución de las causas. Una ley que se acaba de promulgar ahora en octubre del 2016, el que les permita a ciertas personas en situación de discapacidad ser jueces o notarios. Eso es para los ciegos, los mudos y los sordos, creo. Está pendiente en la Cámara, y ya me voy a referir a ello, el proyecto de ley que crea los 110 jueces. Y ahora, en relación con los servicios dependientes o relacionados con el Ministerio, bueno, el año 2016 se dictó la ley que estableció la asignación de productividad para el personal de planta y a contrata del registro civil, la ley que aumentó la bonificación por calidad de satisfacción de los usuarios también del registro civil, la que modificó el estatuto del personal de las plantas 1 y 2 de Gendarmería en relación con los ascensos. Está también la ley que estableció una asignación de función penitenciaria para el personal de Gendarmería, la que modificó el decreto con fuerza de ley del año 75 que establecía el monto de impuestos y exenciones para las actuaciones del registro civil. Y un proyecto importante que está en el Senado y que fue iniciado por moción de los honorables senadores, integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esa alta Cámara, y que está hoy día en plena tramitación, el proyecto de ley relativo a la libertad condicional, que me imagino que ya deben estar enterados, que la Cámara el Senado rechazó las indicaciones que había aprobado la Cámara, y bueno, y vuelve ahora a comisión mixta. Y para no latearlo más en esta relación, otro proyecto importante que está pendiente en tercer trámite constitucional, y esto lo destaco por lo avanzado del trámite legislativo, es el proyecto de ley que tipifica como delito los actos de maltrato contra personas en situación de vulnerabilidad. Presidente, más allá de dar cumplimiento a lo que ustedes habían solicitado, simplemente quiero destacar que por lo menos desde el ámbito de justicia, del punto de vista de los intereses del Ministerio de Justicia, para no referirme a la labor de ustedes vinculada con otros ministerios, con otras áreas del quehacer nacional,
La verdad sea dicha, es que el trabajo desplegado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tanto de la Cámara como del Senado, ha sido muy prolífera o prolífica. Ha sido muy abundante y eso nosotros como ministerio lo connotamos. Ahora bien, y relacionado con lo que estamos conversando, de todos los proyectos de ley que están pendientes, sea proyectos que tienen su origen en mociones que ha presentado el proyecto que ha presentado el Ejecutivo, como también en algunas mociones de parlamentarios, y teniendo en consideración la necesidad de priorizar, lo que no quiere decir abandonar lo que no me voy a mencionar, lo que se ha convenido con la moneda es lo siguiente. Uno, vamos a ponerle todas las urgencias que sean necesarias para terminar durante el gobierno de la presidenta Bachelet la aprobación del proyecto de ley que crea los 110 jueces. Y en su momento volveremos a conversar en particular sobre esta iniciativa. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque este proyecto ya tiene la aprobación de la Dirección de Presupuesto. Tendría que ser muy bruto si no aprovecho esa circunstancia, porque todos los otros proyectos, todos sabemos que caen por acepta por la Dirección de Presupuesto. Así que a este proyecto le vamos a poner toda la urgencia que corresponda. Sin embargo, yo desde ya les hago presente a los señores parlamentarios, y se los voy a pedir cuando entremos a conversar esto en particular, no nos pongamos demasiado imaginativos en este proyecto y creamos que sobre texto de este proyecto vamos a solucionar todos los problemas que a nosotros nos agobian. Creo que he sido suficientemente claro en mi reflexión. Esto tiene un propósito bien específico que hay que solucionarlo y vamos a tratar de centrarnos en ello. En segundo lugar... Presidente, ¿me permite una? La verdad, por su intermedio, presidente, al señor ministro de Justicia, me parece una falta de respeto el que se pretenda, cuando se le ha pedido que señale cuáles son las prioridades legislativas en el área de la justicia del gobierno, se pretenda pautear a la Cámara a través de la Comisión, diciéndole o utilizando expresiones como no ponerse demasiado imaginativos o creativos. Me parece que no corresponden las expresiones a un ministro de Estado. Con harta paciencia, pero la verdad que la paciencia agota, tiene límite. Entonces las expresiones, la manera de referirse a los parlamentarios, a esta comisión, yo le pediría calma. Esto no es el ministerio, no es su oficina, es un poder del Estado paralelo al suyo. Bueno, yo creo que en primer lugar el ministro es un invitado y como tal él tiene que expresar su opinión y finalmente nosotros después podemos hacerle las preguntas respectivas frente a lo que él ha planteado, pero a mí me parece con el tono adecuado que corresponde a una visita. Así que, ministro, tiene la palabra. Muy respetuoso y partir reconociendo la labor de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Estoy muy consciente de la importancia que ella tiene. Le estoy dando a conocer la visión que el Poder Ejecutivo tiene respecto del trabajo que ustedes han realizado y a requerimiento de ustedes le estoy señalando lo que son las prioridades que el Ejecutivo piensa promover en relación con las materias de mi cartera o gestión. Insisto, la primera materia que el gobierno desea promover es el proyecto de ley vinculado con la creación
de los 110 jueces. Y cuando he dicho, señores diputados u honorables diputados, de que mi consejo, mi sugerencia o mi ruego es que no nos pongamos demasiado imaginativos en la discusión de este proyecto, tanto del punto de vista del Parlamento como del punto de vista del Ministerio de Justicia, es por una razón muy simple, porque he leído la discusión que se ha suscitado sobre el particular y he llegado a la conclusión de que este proyecto está parado, está detenido, su tramitación está suspendida o interrumpida desde hace varios meses en este Parlamento, precisamente porque todos le hemos ido incorporando hechos o situaciones adicionales y no veo de qué manera algún parlamentario se pueda ofender o molestar por lo que estoy indicando, toda vez que no estoy más que constatando una realidad que si la despejamos, a mi entender, va a facilitar o va a agilizar la tramitación de dicha materia. La segunda materia... ¿Me permite, presidente? Solo para recordarle por su intermedio al señor ministro dos cosas. Primero, que cuando se dirija a los parlamentarios lo haga a través del presidente. Y segundo, que las urgencias las pone el Ejecutivo, no el Parlamento. Bueno, escuchemos con atención al ministro y, ministro, por favor, continúe. Respecto de las cuales tengo instrucción precisa de la Presidenta de la República de promover, es todo un paquete de iniciativas que están y otras que van a venir y que se refieren a la minoridad, a los derechos de los menores y a la institucionalidad relacionada con los menores en Chile. Es así como se nos ha indicado de que hay que ponerle las urgencias respectivas al proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que hoy está en el Senado. También al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, que también se encuentra en el Senado. Al proyecto de ley que crea los sistemas de garantía de los derechos de la niñez, que está en la Cámara de Diputados y que sin lugar a dudas es el proyecto, si ustedes quieren, más importante de todos los anteriormente dichos. Y también al proyecto de ley que modifica o que crea una nueva ley de adopción en Chile. ¿Ah? Cámara en familia. Cámara en familia. A lo dicho, señor presidente, hay que agregar los dos proyectos de ley que van a ingresar al Congreso próximamente, espero que las próximas semanas, ya me voy a referir a ello, que crean la nueva institucionalidad en materia de menores. Tanto el que crea el servicio dependiente del Ministerio de Justicia y que se refiere a los menores infractores de ley, como el proyecto de ley que crea la institucionalidad que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social y que se refiere a los menores simplemente vulnerados o vulnerables. El proyecto de ley del Ministerio de el servicio dependiente del Ministerio de Justicia o el proyecto de ley dependiente del Ministerio de Justicia que cree este servicio es un proyecto que ya está terminado, acabado desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y que cuenta ya con las autorizaciones del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuesto. El proyecto de ley que crea el servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, si bien el proyecto está terminado, afinado, acabado, hoy se encuentra en conversación, en discusión, en análisis con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y es eso lo que ha impedido el que ambos proyectos ingresen a la brevedad. Pero todo indica, por las instrucciones que la Presidenta ha dado al respecto, señor Presidente, que esto va a quedar resuelto, espero yo, insisto, en las próximas semanas.
¿Qué más? Hemos, como gobierno, como ministerio, dispuesto a acelerar la tramitación de un proyecto de ley que está ya también bastante avanzado, que es el proyecto que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardos a menores, y que se vincula, insisto, con el propósito de la presidenta de avanzar en ese ámbito. Lo mismo sucede con una moción que está en tramitación en el Senado y al que se le van a poner la urgencia respectiva, que es la que tipifica como delito los actos de maltrato contra las personas en situación de vulnerabilidad. Y por último, también por el estado de avance que ya tiene particularmente en esta Cámara, le vamos a poner las urgencias al proyecto de ley que tipifica el delito de corrupción entre particulares y modifica disposiciones del Código Penal relativas a delitos funcionarios. No me pronuncio sobre otras iniciativas que conoce este Congreso que no son conducidas o dirigidas por el Ministerio de Justicia y que yo sé que están en tramitación, como por ejemplo el proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y otras que tampoco está dirigiendo, monitoreando el Ministerio de Justicia. Hay una iniciativa que deliberadamente la he dejado para el final, que es el proyecto de ley relativo a libertad condicional. Porque tengo la impresión también después de haberme entrometido en lo que ha sido la discusión legislativa que ha habido hasta este minuto, tengo la impresión de que no es difícil o no es imposible el que la discusión parlamentaria sobre esta materia, que hoy día pareciese ser una sola, termine separándose, puesto que hay aspectos que se relacionan o se confunden. Finalmente, la Subsecretaría de Derechos Humanos también tiene su agenda propia en el ámbito legislativo, y hay 2 o 3 proyectos que ellos van a promover de un modo especial, unos que van vinculados con los crímenes de guerra, otros con el delito de genocidio, y el de la tortura, el que anteriormente y el mecanismo de prevención de la tortura, al que ya había hecho referencia anteriormente. Dudo, presidente, había consideración el tiempo de trabajo que queda por delante, dudo que desde el punto de vista del Ejecutivo se puede avanzar más. Finalmente, le reitero lo que les indiqué a los señores diputados el día de ayer. El Ejecutivo está dispuesto a escuchar, a conocer de parte de ustedes cuáles son las mociones parlamentarias que más les interesa promover, para ver la posibilidad de incorporarla en esta agenda, en el entendido que no pueden ser obviamente muchas por el escaso tiempo de que disponemos.
Eso es lo que le puedo decir, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. No sé si el señor Castillo tiene alguna otra cosa que agregar, usted en algún del tema de la agenda. Bueno, entonces le cedo la palabra a los señores diputados. ¿Alguno de los diputados quiere solicitarla? El diputado tiene la palabra. Sí, solo un tema que no me quedó claro, presidente, y es la referencia que el señor ministro hacía al proyecto de ley sobre libertad condicional. Es decir, me gustaría que se explayara un poco más en eso. Diputado Leonardo Soto. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia del señor ministro. La verdad que hemos tenido una agenda de justicia bastante interrumpida a lo largo de estos 2 años y medio, no tan solo porque han cambiado los titulares, sino que también por la agenda política que nos ocupó gran parte del año 2015, lo que es la agenda anticorrupción. Y ahora pareciera que vamos a retomar una agenda más centrada en la cartera. Una pregunta que le hice ayer que no me quedó muy clara la respuesta tiene que ver con que el Ministerio de la Mujer, entiendo, va a presentar un proyecto que va a modificar integralmente lo que significa la violencia intrafamiliar, que incluso fue ya anunciado por la presidenta y se nos ha informado extraoficialmente que sería ingresado a través de esta comisión, que tendría también prioridad presidencial. Es un tema que nosotros ya hemos trabajado en esta presidencia de comisión, hemos recibido todos los insumos que hay y por supuesto tenemos a disposición aprobarlo. Yo no sé si eso lo tienen considerado también en los tiempos de tramitación de la agenda de justicia, pero es un tema que hay que considerar y me gustaría que se refiriera a eso. Segundo lugar, yo diría que hay una agenda corta muy clara a partir de algunos proyectos que están en una fase terminal de tramitación. Usted ha hecho referencia a ello. Uno, el delito de maltrato de personas vulnerables, que está en comisión mixta. Hay un principio de resolución de esta comisión mixta que se ha ido generando en el debate tanto aquí en la Cámara como en el Senado. Entonces, yo diría que eso está como de fácil despacho, incluso si pudiera decirse en una comisión mixta. Fácil despacho. Segundo, el proyecto que aumenta la penalidad en los delitos de corrupción, particularmente corrupción entre particulares y otros similares, con cohecho también. Ese es un proyecto que fue largamente tramitado acá, entiendo que está en segundo trámite, es un proyecto que formaba parte también de la agenda anticorrupción y que significa ingresar a un aspecto de la relación entre civiles que hoy día no está penalizado. Es muy interesante y ojalá le diera una prioridad importante, pero en este caso en el Senado, en primer lugar, digamos. Y tercero, aquí entronco con lo que dice el colega en términos del proyecto de libertad condicional. También es un proyecto que se ha tramitado durante todo el año, que requiere para su implementación, en el caso de aprobarse, algunos meses de anticipación a las comisiones que se hacen de manera semestral. Entiendo que correspondería funcionar en el mes de abril del próximo año, pero para poder implementar estos cambios para esas decisiones del mes de abril en términos de libertad condicional, se requieren varios pasos previos en cuanto a informes, calidad de los informes, algunos ajustes, incluso creo que hay hasta un reglamento que hay que dictarse o modificarse. Consecuencia, ministro, yo creo que nosotros estamos tarde ya en la decisión de este proyecto de libertad condicional, si realmente queremos ponerlo en práctica en las decisiones que se tomen en el primer semestre del próximo año. En un principio se nos dijo que era muy urgente, que ojalá hubiera sido aprobado para los temas del mes de octubre de este año. Finalmente no se pudo, pero si dejamos pasar las cosas sin pronunciarnos sobre este proyecto, la verdad que estaríamos incluso entorpeciendo o sin la posibilidad de aplicarlo en el próximo mes de abril del año que viene. Yo le pediría, ministro, que como está en comisión mixta, está con los puntos en discordia bastante claros, que entremos a ese debate. Este debate que fue muy, muy intenso aquí en la Cámara y también en el Senado, requiere ser resuelto. Y yo creo que si usted está partiendo con harto impulso y lo vemos que aparece con ello, le pediría que tomáramos decisiones sobre este punto. Ya la comisión mixta ha sido por lo menos integrada aquí en la Cámara, ya se definió ya.
la semana pasada se definió que los integrantes de la comisión mixta, entonces usted tiene la decisión de convocarla, o el Ejecutivo en realidad. Así que le pediría que rápidamente fuéramos a ello y nos hiciéramos cargo de una modificación que puede mejorar y modernizar un sistema que viene casi de hace 100 años. No nos parece justo que se prolongue más este sistema de libertad condicional y entremos a ese debate. En cuanto a la creación de los 110 jueces, efectivamente yo entiendo que nosotros tenemos atribuciones, tenemos que también tiene que concordar con la comisión los criterios para poder materializar esa iniciativa legislativa donde el Ejecutivo tiene, por supuesto, el impulso exclusivo. Pero nosotros también tenemos algo que decir, hemos recogido numerosas miradas, se ha puesto en tela de juicio también las estadísticas que justifican algunas creaciones, y ese debate también hay que hacerlo. Yo creo que no hay que reducir el debate, yo en ese comparto con el diputado René Zafiro, más allá de las decisiones que tomemos finalmente. Bien. Vamos a hacer la palabra. Vamos a tener que ser breve porque a las 4:30 tenemos sesión especial y el ministro tiene que estar. El diputado Cristian Monque. Sí, gracias, presidente, ministro. Buenas tardes. La tercera vez que viene un ministro de Justicia a esta comisión en los 4 años. Está bien. O cuarta vez. Y esta comisión es de Constitución, Legislación y Justicia. Habla de una agenda bastante paupérrima en materia de modificaciones legales o impulso de proyectos importantes en materia de justicia. Yo echo de menos, ministro, y lo planteo desde el punto de vista político, porque sabemos que queda poco tiempo y usted está con hartas ganas de sacar hartas cosas adelante, y está muy bien, como todos estamos en lo mismo, al estilo de cada uno. ¿Cuál va a ser el énfasis de todo esto? Porque yo aquí veo una lista larga de supermercados, de proyectos, de innumerables materias, pero no veo un objetivo claro desde el punto de vista político en estos 7 u 8 meses que nos quedan, dónde vamos a enfocar los esfuerzos, entendiendo que, como nos dijo el ministro, nosotros dejamos de trabajar en 7 meses más porque parece que nos vamos a ir a las campañas, algo así entendí, y estamos abocados a otras tareas. Entonces, me gustaría saber para dónde va la micro en esta materia, porque hace 4 años atrás a mí me tocó presidir esta comisión y estuvimos en el mismo trance respecto de una modificación en materia de política de infancia, exactamente igual, al menos en los titulares, al que estoy escuchando hoy día. La división del Sename, niños infractores de ley, niños en riesgo social, una ley marco que proteja o que defina los derechos del niño, que se tenía que discutir en la Comisión de Familia y que no se discutía aquí en paralelo, los proyectos se detuvieron, no pasó nada. Y nos quedamos entrampados entre los desaciertos de esa época del gobierno de turno, más la oposición de turno, y terminamos sin política de niñez. Y hoy día que quedan de nuevo un año, le vamos a poner acelerador a fondo, a lo mismo que hace 4 años le habíamos puesto acelerador a fondo, y por eso dije tercera vez que viene un ministro. En el caso del ministro de Justicia viene recién asumiendo y se agradece su presencia acá. Entonces, presidente, por su intermedio, a mí me interesa saber cuáles van a ser los énfasis en estos 6 o 7 meses que el ministro nos autoanunció que nosotros vamos a trabajar. Vamos a dedicarnos a la política de niñez, porque la justicia civil ya está claro que démosla por absolutamente postergada. Todo el esfuerzo que hicimos hace 4 años atrás en despachar un proyecto de ley, bueno, malo, más o menos da lo mismo, al tacho de la basura. Me acuerdo cuando estuvo la ministra de Justicia acá y se aprobó el proyecto de ley de digitalización de forma rápida, y que hoy día el ministro Juica en el fin de semana daba cuenta de él como una gran transformación, pero que también se perdió una oportunidad para avanzar en la reforma más de fondo. Quedó en el tarro de la basura porque nos dijeron que eso no iba a ser así. Pero claro, está claro ya que quedó, no sé si en el tarro de la basura, pero guardado en un baúl para el próximo gobierno si es que lo toma, como una reforma importante también. O el énfasis va a estar dado en los temas de seguridad ciudadana, con estos proyectos de ley que están dando vuelta, que dice relación con la libertad condicional. Sería importante saberlo, porque además esta comisión tiene carga de trabajo y últimamente no la ha tenido. Y si no la ha tenido, porque claro, ha habido un gobierno, en este caso, que dice relación con los que trabajan en esta comisión, que no le ha dado el énfasis o no ha enviado los proyectos necesarios con las urgencias necesarias para poder abordarlos como corresponde.
Y por eso estamos en forma inédita con tablas de proyectos que dicen relación con mociones parlamentarias, que bienvenido sea. Por primera vez nos toca en muchísimo tiempo tener mociones parlamentarias porque no hay agenda del gobierno en esta materia, en esta comisión, en los temas que hemos conversado. Entonces, sería bueno, a mi modo, como sugerencia y como diputado de oposición, poder escuchar dónde vamos a poner énfasis en los 5, 6, 7 meses que quedan por delante y que dicen relación con temas legislativos tan importantes y tan relevantes como los que yo escucho aquí y que requieren además de una urgencia inmediata, porque está claro que nosotros somos capaces de sacar proyectos de ley rápidos y lo hacemos y bienvenido que así sea, pero también tenemos que ser capaces de sacar de manera expedita, no digo rápido, porque a veces por hacerlo rápido las cosas no salen bien, temas tan importantes como los que hemos escuchado acá y queremos saber hacia dónde va a estar el énfasis del gobierno en todo ese listado interminable de proyectos que hemos visto y que claramente en los meses que quedan por delante se va a hacer bastante cuesta arriba. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En breve voy a decir yo 2 palabras, que realmente estoy de acuerdo con que lo que ha dicho el diputado Monker, que nosotros hemos tenido una sequía legislativa, especialmente en el último año. Yo creo que los 2 años anteriores han sido bastante fructíferos desde el punto de vista legislativo. Yo creo que sería muy importante que a ver si el Ejecutivo pudiera enviar claramente a esta comisión todo lo que dice relación con el tema de menores, particularmente el tema de Sename. Porque evidentemente que ahí va a haber una pelea con familia y que pudiera enviar todo lo que significa la nueva institucionalidad, en que se van a crear, diríamos, en el tema de infractores de ley y en el otro tema respectivo, diríamos, a todo lo que dice a los menores vulnerables. Yo creo que ese es un tema, me da la impresión a mí, que sería muy interesante para esta comisión poder abocarse, porque son temas, además de mucho clamor ciudadano. El diputado Esquella. Gracias, presidente. Un gusto, ministro, tenerlo acá. Ayer salieron la mayoría de los temas, pero faltó uno. Me pareció escuchar a la misma presidenta de la República decir que efectivamente se iba a avanzar en el tema de la reforma constitucional, ahora que ya estaba listo el trabajo de las consultas ciudadanas, que le tocó encabezarlo a las Express. Y en algún minuto, en el origen, cuando se plantea este tema de la reforma constitucional, se suponía que ya cuando fuera proyecto de ley, proyecto de reforma, el tema de las 4 alternativas, en fin, iba a recaer en justicia. Yo no sé si eso se mantiene o no. Y si es que no le corresponde a usted, pero tiene información de que efectivamente esto viene, yo creo que también es relevante saberlo para esta comisión, porque sacamos cálculos de en qué nos vamos a ocupar el año 2017, pero desde el momento que entre esa reforma constitucional, yo creo que nos cambia absolutamente todo, porque sí o sí tiene que pasar por esta comisión y va a ser bastante trabajo. Yo no sé si en esa materia tiene alguna novedad. Gracias. Diputado Hugo Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio también saludar al ministro. Comparto, por supuesto, la idea de priorizar los proyectos de niñez, pero lo que planteaba, yo acá lo noté a todos, 2 están en el Senado, 2 están en la Cámara de Diputados, imagino que están en comisiones distintas que esta, porque no me parece haberlo escuchado acá, ¿o no? Y hay 2 más que están por ingresar, es decir, anoté 6 proyectos, 2 están en el Senado, 2 están en comisiones distintas en la Cámara de Diputados y 2 están por ingresar. Es decir, nosotros de todos estos proyectos de niñez, ¿cuál es atingente a nosotros? Yo que no veo ninguno cuál sea nuestro. Acá lo más pertinente pareciera ser los que crean los 110 jueces, pero yo tampoco sé cuál es la urgencia que tiene este proyecto. También otra pregunta más para, si posible, respecto al tema de los delitos de corrupción entre particulares, ya lo vimos ya y imagino que está en el Senado eso, ¿no? No sé, para que el tema de libertad condicional tampoco es una moción parlamentaria que se inició, que está en comisión mixta, se inició en el Senado, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Y bajó y nosotros, tampoco un proyecto de... Es que estoy tratando de ver cuál de todos estos proyectos es un proyecto del Ministerio de Justicia que haya pasado por acá y no encuentro nomás creo, ¿no? Porque los actos de maltrato personal también eso fue una moción parlamentaria, creo. Sí, refundido, ¿cierto? También, claro. Entonces, es que no sé, si me puede un poquito decir cuál es porque como el ministro está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ¿qué es lo que nos demanda a nosotros de preocupación especial con respecto a los proyectos que va a presentar o está presentando
el Ministerio de Justicia y va a ser una preocupación principal de esta comisión, un poco para poder estar meditando sobre lo que ya viene, porque no veo nada, ¿entiendes? No, de todo lo que se nos plantea acá, no, creo que, no sé, no, de verdad que no, y la libertad condicional porque está en comisión mixta, creo, ¿no? ¿Cuál de todos estos entonces no? No, quiero que un poco me puedan especificar en qué nos toca ser atingente en este tema y lo que se plantea recién con respecto al mecanismo de modificación de la Constitución para incorporar los mecanismos para nueva Constitución política. ¿Eso, el Ministerio de Justicia tiene alguna incidencia en ese proyecto de ley o nada? ¿Quién lo va a elaborar ese proyecto de ley? Eso, presidente, pregunta nomás en realidad. Bueno, ministro, entonces en el fondo la preocupación es cómo poder darle una verdadera prioridad. Yo sé que todos son importantes, pero a temas que podamos abocarnos en este periodo y sacarlo adelante. Y particularmente bueno, en esta comisión y particularmente poder lograr aquellos proyectos que tienen un interés ciudadano real, ¿no? Hoy día, y que como comisión dar una respuesta a ese interés ciudadano. A mí me preocupa el tema de menores, no sé si comparten, que yo creo que esas son cosas bien concretas y que pudieran llegar a esta comisión de Constitución y que no se nos escapara de las manos. Eso, ministro. Parto por la última consulta. Sobre reforma constitucional no tengo ninguna información que darle a los señores diputados. No recibió ningún cometido o encargo ni sugerencia de la Presidenta de la República para que este ministerio se haga cargo de indicar esa materia. Así que no puedo decir nada sobre el particular e ignoro qué va a pasar con eso. Lo segundo, sobre libertad condicional, creo haberles dicho a los señores diputados que es un tema que al Ministerio le interesa mucho, que nos interesaría mucho terminar esa discusión y que eso se transforme en ley, pero no puedo soslayar de que pareciese de que hay visiones distintas para referirse a la misma materia. Porque me he dado cuenta que una cosa fue lo que aprobó el Senado y otra cosa fue lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y no son diferencias menores, son diferencias sustantivas. E incluso algunos plantean o anuncian reservas de constitucionalidad sobre el particular. Y bueno, y el Parlamento tendrá que resolverlo o despojarlo, ojalá a la brevedad posible. Y espero que eso suceda. Pero no puedo dejar de indicar que veo dificultades en el camino, y es todo lo que he dicho. Y por eso es que, como ahora se va a formar comisión mixta, bueno, ignoro cuál va a ser la solución que al final la comisión mixta le va a dar a esta materia, y quizá esto termine dividiéndose, separándose, diciendo esto se soluciona por esta vía, esto se soluciona por esta otra, no sé, porque no soy pitonizo y tampoco no sé si se va a lograr acuerdo mayoritario en el Parlamento sobre el particular. De manera que no es que no le esté dando importancia a lo de la legislación sobre libertad condicional, sino que simplemente he advertido los riesgos que va a tener o los inconvenientes que va a tener la discusión legislativa inmediata, futura, en este mismo Parlamento, ahora en la Comisión Mixta. Ahora, sobre las prioridades, por su intermedio, señor presidente, cuando no se advierte qué es lo que el Ejecutivo quiere priorizar, no sé, a mi entender la priorización está clarísima. Y en estos 6-7 meses fundamentalmente vamos a estar dedicados a temas de legislación vinculada con menores. Tanto con los 6 proyectos que ya están ingresados en el Parlamento como con los 2 proyectos que vienen.
y no me cabe la menor duda que por la naturaleza del tema, particularmente los proyectos que vienen, creo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debiese jugar un rol importante en la discusión de lo mismo. Y el otro tema que está planteado en la agenda, en esta priorización, señor presidente, es obviamente el proyecto de los 110 jueces. No estoy minusvalorando los demás proyectos de ley a los que ya he hecho referencia. Claro, sí, podría generar un tercer grupo vinculado con los temas de los derechos humanos. Sí, hay también. Pero por así decirlo, los de mayor entidad son los que se vinculan con estos dos temas que le he dicho, el proyecto de los 110 jueces y la batería de proyectos de ley relacionados con menores de edad, tanto desde el punto de vista de creación de nueva institucionalidad, como también desde el punto de vista de establecimiento de ciertos derechos fundamentales en relación con ellos. Bien, tenemos sesión especial, así que vamos a tener que llamar al ministro de Bienestar, sin perjuicio de decir a los señores diputados, antes que nos vayamos, que la idea es que concordemos mociones que nosotros consideramos relevantes para llevar adelante. Y para eso me gustaría conversar, no con toda la comisión, sino que algunos determinados diputados, que podamos nombrarlos, y que se aboquen a tener un planteamiento a la comisión de decir cuáles consideran que son las mociones relevantes o interesantes para todos para poder llevarla adelante. ¿Les parece? Bien. Sí, es que ya... El proyecto, sí. Por favor. Sí, sí. El proyecto de los 77 jueces pasó por aquí y fue aprobado. No, pero ahora vienen los... Este es complementario. Sí, estos son 110. Son 110. Este es el de los 110. Este está llegaría a despachar, ministro, porque hubo acotaciones ahí que es lo que paralizó el de 110. Llegaría a pasar. Pero pero fue por el tema de las acotaciones que hicimos algunos parlamentarios. Exacto. Pero yo, si tenemos claro el panorama. Dos indicaciones, una de Puerto Montt. Ahora la que viene ahora, Bueno, la que viene ahora